Bueno, entonces estamos en capítulo 1 todavía, pasando hacia el 2. Leemos el 1:30 de Corintios y vamos a ver que al estudiar las cartas de Pablo, encontramos esta frase constantemente, que es una realidad de lo que somos. Y en el 1:30 dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Verdad? Cuando Pablo escribe sus cartas, ya vimos que les dice a la iglesia que está en Corintia, los santificados en Cristo. A los efesios les dice lo mismo. Dice, fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Verdad? Y Pablo, una de las cosas que hace mucho énfasis, y es este misterio revelado, es acerca de nuestra posición y nuestra nueva familia, nuestra nueva identidad está en Cristo. Cuando nacemos de nuevo, cuando somos justificados, ¿verdad? Dios nos saca de Adán, nos saca de la familia y en relación de Adán, morimos a esa relación con Adán y somos puestos en Cristo. Tenemos una nueva familia, una nueva identidad y esa es nuestra nueva posición. Y ahora Pablo les está recordando a los corintios que ese nuevo nacimiento o esa transformación en sus vidas que tuvieron cuando Pablo estuvo con ellos, no fue gracias a la predicación ni de Apolos, ni a la habilidad de predicación de Apolos, ¿verdad? O la sabiduría con que ellos presentaron su mensaje, ni el mismo de Pablo, ni Pedro, ¿verdad? Ni de nadie, sino dice, por la obra de Dios, por el mensaje de Cristo crucificado, es que ya están ustedes en Cristo. Y esto es bien importante porque es recordar el fundamento de la vida cristiana. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algo más, pero en el 1:30 dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La sabiduría tiene que ver con todo el desarrollo del plan de salvación, ¿verdad? Como una gran orquesta o un gran director de orquesta, pues, y mucho más que eso, pues, es la obra de salvación desde antes de la fundación del mundo, antes de que hubiese alguna cosa o todavía no había nada creado, ¿verdad? Dios ya había hecho el plan de redención en Cristo y nuestra salvación no estaba en Adán, ¿verdad? Nuestra esperanza no era que en Adán fuésemos perfeccionados o santos o sin pecado, sino él ya había planeado todo lo que sucedió, lo había contemplado, lo había visto, para que nuestra salvación y la gracia que recibiésemos fuese en Cristo, ¿verdad? Y hay varios textos que hemos visto en Corintios, en Pedro, en Efesios, en Juan. Aquí hay otro versículo en el 2:7, ahorita vamos a ir para allá. También habla de la predestinación, ¿sí? El destino previamente visto por Dios acerca de nuestra salvación. Entonces, eso es la sabiduría de Dios, que escondido en la predicación o en la locura de la predicación está el poder de Dios en el mensaje. Y después la información que hay en la predicación es acerca de Jesucristo, como Pablo predicó a los atenienses, ¿se acuerdan? Que les dijo al Dios no conocido, el Dios creador, que no habita en templos hechos por manos humanas, ¿cómo se llama?
él manda ahora que se arrepientan y empieza a hablarles de Jesucristo, pero cuando menciona a Jesucristo y que Jesucristo murió en la cruz, ahí es cuando los atenienses le dicen, bueno, está bien, luego nos vuelves a hablar de estas cosas, ¿no? Hasta ahí lo detuvieron, ya no habló más en ese momento, justamente porque la grandeza de Dios, ¿verdad? Es mostrando el evangelio en Jesucristo, ¿verdad? Dios hecho hombre, y después ese hombre estando crucificado, sí, o que el camino o el destino de esa predicación vaya hacia este Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto en la cruz, es una locura, ¿sí? Y escondido en esa locura de que el Hijo de Dios murió en debilidad en la cruz, está escondido el tesoro del Evangelio, ¿verdad? De la muerte de Jesucristo. Y por eso hemos visto que en varias ocasiones, desde el capítulo 1, Pablo está mencionando que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Y más adelante también dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. En el 2:2 dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. Sí, aunque parece locura, o para los que esperan algo de sabiduría o grandioso, la muerte de Jesucristo es algo absurdo, loco, ¿verdad? Es insensato, es necio. En ese evento está escondida la victoria, ¿verdad? La muerte por nuestros pecados y nuestra muerte a la relación con Adán. Sí, y eso es un misterio ahí oculto en la predicación de Jesucristo crucificado. Y más adelante Pablo lo explica. Entonces, esa es la sabiduría de la predicación. Ese es el 1:30. Y luego dice, justificación, santificación y redención. Y terminamos la semana pasada mencionando que ese rescate o esa liberación por rescate parece ser en 3 etapas. Y habíamos dicho que la salvación inicial, cuando nacemos de nuevo, Dios nos salva de la paga del pecado, ¿verdad? En Romanos vimos 2 versículos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Esa es la muerte eterna en separación de Dios por causa del pecado. Pero luego Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esta es la primera parte. En el momento que somos salvos, en el momento que nacemos de nuevo y creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, la paga por nuestros pecados, Él es el sustituto que pagó por mí, entonces soy salvo de la paga del pecado. Sí, esa es la primera fase o el primer beneficio que tenemos. El segundo, que durante nuestra vida cristiana, sí, Dios permite que seamos dejados en esta tierra hasta que Él venga o hasta que muramos, pero permite que estemos aquí ya una vez salvos para vivir en dependencia de Él. Ese es el proceso de crecimiento. El proceso de crecimiento es aprendo, conozco a Dios, sé lo que Él es, sé lo que tengo en Él y entonces lo creo. ¿Sí? La fe está fundada en los hechos de las Escrituras y ese es el proceso de crecimiento. Yo conozco, aprendo quién es Él, qué ha hecho, qué soy yo en Él y lo creo y crezco. El creyente que conoce
es el creyente que crece y en ese proceso se lleva a cabo la santificación, menos yo, más Cristo en mí, y en ese proceso, el fundamento o el proceso de salvación, la segunda fase, es soy librado del poder del pecado. ¿Sí? El poder del pecado me dominaba cuando estaba sin Cristo, pero la verdad en esta segunda fase es que ya soy libre del poder del pecado. Y en la medida de que yo lo creo, o sea, es un hecho terminado, ¿sí? No es algo que se lleva a cabo progresivamente, no es una salvación progresiva o poco a poco, sino es un hecho terminado que soy libre del poder del pecado, ¿sí? Pero en la medida que yo lo considero como una verdad cada día, es en esa medida que voy experimentando la libertad del pecado, ¿sí? Si tienen preguntas de esto, adelante, ¿eh? Vamos a ver unos versículos en Romanos. Vean, por ejemplo, Romanos 6. Ya habíamos visto todos estos versículos, pero ahora en el contexto de Corintios, a esto es lo que se está refiriendo Pablo. En el 6:6 que hemos visto muchas veces, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esa es la verdad de identificación o co-crucifixión. El viejo hombre es nuestra relación con Adán. Morimos a la relación con Adán para que el cuerpo del pecado sea destruido o inhabilitado a fin de que no sirvamos más al pecado. Y luego en el 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Esa es la consideración diaria que debemos de tener. Es tomar en cuenta que estoy muerto al pecado. Es una verdad terminada, es un hecho consumado. ¿Sí? Una sola vez. Dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí? Como respuesta o como consecuencia a que yo considero el hecho, entonces no hay forma de que el pecado reine o el pecado me domine. Luego, en el versículo 6:18, bueno, 6:17, ahí en Romanos, 6:17 dice, pero gracias a Dios que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto la santificación. ¿Sí ven aquí? Y como fin, la vida eterna. Entonces, en esta etapa que estamos viviendo actualmente, después de haber sido librados de la paga del pecado en nuestro nacimiento, sí tenemos vida eterna. Ahora estamos en el proceso, en la segunda fase de la salvación, que fuimos salvos del poder del pecado, y en la medida que consideramos ese hecho, tenemos como fruto la santificación. ¿Sí? Esta palabra esclavos, aquí la misma palabra la traduce de dos formas.
pero es la misma raíz o la misma palabra en el original, es la palabra doulos, ¿verdad? Siervo. Pero tal vez debiese ser traducida igual, pero hace una diferencia en la traducción para hacer una separación o una diferencia en el sentido de que dice, eras esclavos del pecado, ¿sí? Como un sentido negativo, por decir, pero dice, ahora veniste a ser siervos de justicia. Siervos y esclavos es la misma palabra. Entonces quizá debiese decir, antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de la justicia. Sí, obvio, son dos esclavitudes diferentes. Antes de estar en Cristo, el pecado nos domina, no hay forma que nos libremos de su influencia, ¿verdad? Y de su tiranía. Pero ahora que estamos en Cristo, el Espíritu Santo es el que produce, o somos esclavos de la justicia, de lo justo, ¿sí? Porque es Cristo en nosotros, o el Espíritu Santo reproduciendo la vida de Cristo en nosotros, ¿sí? Él es el que da fruto de justicia. No soy yo obrando bien o cambiando o haciendo buenas obras para Dios, sino así como fui esclavo del pecado, ahora soy dominado o controlado por el Espíritu Santo para hacer lo que es correcto. Él me impulsa, Él me capacita para hacer lo que es correcto. ¿Tienen alguna comentario, preguntas hasta aquí? ¿Alguna observación? ¿Qué piensan? ¿Alguien? Yo del versículo de 1 Corintios 1:30 Ajá. quería comentar porque a veces, o sea, como que la redacción se me dificulta un poco. Entonces hay otras versiones que ahorita, si me permiten, las voy a poner aquí en el chat, de cómo dice. Por ejemplo, la Biblia textual dice, pero de él proviene lo que sois en Cristo, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención. Y en la Biblia de las Américas dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo. O sea, le atribuye a él la obra, ¿no? Sí. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo, o sea, hablando de Cristo Jesús, para nosotros, sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Entonces, yo he entendido que ese es el proceso como de la justificación, santificación y redención. Y lo que quisiera entender es que es la identidad que tenemos por estar la identidad que tenemos con Él, con Cristo, con el Señor, por estar en Él, pues, por haber creído, ¿sí me explico? Pero como que se refiere a cosas que les sucedieron o sea, que Dios hizo con nosotros, más bien a nosotros nos tocó, nos fue imputado esto, pues nos tocó de rebote, como diría, ¿no? Por estar en Cristo, pues lo que es sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Ahorita les pongo aquí las versiones. Si Está es bien. Jesús el que nos hace, o es Jesús el, estamos viendo aquí, ¿cuál dijiste? Él es el sabiduría, justicia, santificación, es Jesús, ¿verdad? No lo que nosotros hacemos después por creer en Jesús, así lo entiendo también en esta versión última, Vic, ¿no? Al hacernos como Jesús es que tenemos sabiduría. No sé si es necesariamente que tenemos sabiduría, pero más bien es la sabiduría de Dios en todo este plan de redención. Porque hagan de cuenta que
Pablo habla acerca de la sabiduría en relación o en el contexto de los sofistas, ¿no? Los griegos que hablan cosas acerca de la vida, del propósito de la vida. Supongo que el cambio personal, la superación, cómo vivir una vida mejor, ¿sí? La sabiduría humana en esos términos. Sí, entonces Pablo les dice a los corintios, su redención o su salvación o su transformación no fue por sabiduría humana, ¿sí? No es por encontrar pensamientos o filosofía superior, ¿verdad? Lo que hemos visto en estos últimos meses o años es un crecimiento muy intenso en este tipo de pensamientos centrados en uno mismo, centrados en el yo, en el tú puedes, tú eres lo mejor, dedica tiempo a ti, conócete a ti mismo, primero tú, y todo este tipo de cosas centrados en uno mismo, parece como sabiduría humana o consejos, ¿verdad? Ahora que existen estos personajes también llamados, o personas pues que son coaches de vida, ¿verdad? Que te dan sabiduría respecto a ver la vida, y Pablo les dice a los corintios, oigan, lo que sucedió, lo que les sucedió a ustedes, no fue ni por Pablo, ni por Apolos, ni por Pedro, ni por sabiduría humana, sino es la sabiduría de Dios, es el plan de redención de Dios, ¿sí? Que parece locura, porque se estrella, por decir, el mensaje en Cristo crucificado, en el Mesías muerto, colgado en la cruz. Pero justamente eso que parece locura es la sabiduría de Dios para redimirnos, ¿sí? A eso se refiere Mario, que es la sabiduría de Dios en el plan de redención, y más adelante en el capítulo 2 retoma el tema de la sabiduría o lo amplía. Entonces, la sabiduría en el plan de redención, la justificación, que es nuestro nuevo nacimiento, que somos declarados justos, ¿sí? La justicia de Jesucristo se nos atribuyó a nosotros por fe, y luego, bueno, y somos librados de la paga del pecado. Luego la santificación, que se lleva a cabo conforme consideramos que estamos muertos juntamente con Cristo, y entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva esclavos a hacer lo justo, es frutos de justicia. Si el Espíritu Santo está en control y reproduce la vida de Cristo en nosotros, esa es la santificación. No es digamos, como permanente una vez para siempre. El hecho de que fuimos librados del poder del pecado, sí es una sola vez, pero nosotros, al estar en este cuerpo y por ser personas influenciadas también por este mundo, tenemos que recordar todos los días, tome su cruz cada día, considerarnos muertos juntamente con Cristo cada día, y en esa medida, conforme descansamos en la verdad, es que vemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la santificación. Y después la redención, en esta tercera fase, somos librados en la primera fase del poder de la paga del pecado. 2, del poder del pecado. Y 3, de la presencia del pecado. Esa es la redención, cuando mueras físicamente, cuando yo muera físicamente, o cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros y transforme este cuerpo, ahí seremos librados completamente de la presencia del pecado. Ya no hay relación con el pecado, porque ya no estaremos en este cuerpo. ¿Algún otro comentario? ¿Podría, otra observación? por favor, pastor, repetirme nuevamente esas tres cosas que dijo usted?
eh, la redención del pecado es cuando ya yo muera, pero las otras dos no logré. Sí, la primera es, somos librados Librados. de la paga del pecado. Sí, somos librados de la paga del pecado. Número 2, somos librados del poder del pecado. Esa es la santificación. Y número 3, seremos librados de la presencia del pecado. ¿Alguien más tiene alguna observación, pregunta, comentario? En el 1:31 de Corintios dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, ¿verdad? Él es el autor de nuestra salvación, es el autor de nuestra libertad. No se la atribuimos al gran predicador, no se la atribuimos al gran pastor, al gran Apolos, al gran Pablo, sino es una obra espiritual de redención dirigida y planeada por Dios. Adelante, Vic. No, estoy viendo que tenía una nota yo aquí que decía justificación es la vida del espíritu, la santificación sobre el alma y la redención sobre el cuerpo. O A sea, ver, ¿la justificación es sobre qué? el espíritu es una nota que puse hace mucho tiempo, pero no sé qué era, pues. Ah, Quizás es cuando nos da vida espiritual el Dios al momento en que creemos. ajá. La santificación sobre el alma, o en relación al alma, que es intelecto, voluntad y emociones, y la redención en relación al cuerpo, que es cuando dejemos este cuerpo, es cuando ya no vamos a pecar. Eso está interesante, yo Sí, creo que es válido, sí corresponde. sí. Y bueno, el versículo 31 dice, ¿para qué? O sea, o sea, lo que dijo anterior es ¿para qué? El que se gloríese en el Señor, o sea, que no es de nosotros nada, por eso dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, o sea, por Dios estamos nosotros en Cristo Jesús, para que el que se gloríe en el Señor, ¿no? Y comentando ahí para la hermana Yolima, la cuestión de la justificación que sucede en un instante, ¿verdad? En el momento en que creemos, la santificación es todo el proceso del día en que creemos o del instante en que creemos hasta que muramos. Y es lo que Dios va a estar obrando en nuestra vida a través de pruebas de la iglesia, o sea, del compañerismo con la iglesia, la vida cristiana es esta, la santificación, como Dios nos va moldeando, según Romanos 8:28 al 30, nos va moldeando a la imagen del Hijo. Y eso se acaba el día que el cuerpo de muerte, que es este cuerpo de carne que vemos, donde mora la carne, deja de respirar y se acaba, y bueno, y el alma pasa a la eternidad, ¿no? Y esa es la redención o la glorificación, ¿no? Gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? ¿Preguntas? ¿Alguien quiere leer los siguientes 5 versículos del capítulo 2, por favor? Capítulo 2, versículos 1 al 5. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Lo leo si quiere, Rafa. Sí, adelante, Marcos. No es Marcos, es Alan. Alan, ajá. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gracias, Alan. Si recuerdan todo este contexto de la ciudad de Corinto, ¿verdad? Todo lo que ahí se vivía por las actividades comerciales, los marineros, los servicios prestados, compra, venta, ¿cómo se llama? El pecado o la vida inmoral, ¿verdad? La idolatría que había también en la ciudad, diferentes ídolos, templos, y gente adorando ahí a la diosa Afrodita y al otro, los diferentes dioses pues que había allí. ¿Se acuerdan acá en Hechos 18 que cuando Pablo está predicando, aquí se los leo, que dice, en la sinagoga, ¿cómo se llama? Se opusieron a Pablo, dice, blasfemando, y Pablo dice, bueno, me voy a los gentiles. Después dice en el 18:8 de Hechos, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso corresponde muy bien con el comentario de Pablo que les dice a los corintios, estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Eso está en el 2:3 que acaba de leer Alan, ¿verdad? Entonces la historia de Hechos corresponde bien o ilustra también o plasma muy bien lo que Pablo está explicando a los corintios, que cuando dice Pablo, yo estuve con ustedes predicando, no lo hice con excelencia de palabras, sino me propuse predicarles una sola cosa, que es a Jesucristo crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Es curioso que, o llama la atención que Pablo, siendo una persona que perseguía a cristianos, ¿cómo se llama? Con todo ímpetu y con toda autoridad, y no le importó ver a Esteban siendo apedreado años atrás, ¿cómo se llama? Antes de su conversión, ¿verdad? Parece como un Pablo poco sensible, ¿verdad? O un Pablo duro, insensible, fuerte, pero el contexto de la ciudad de Corinto parece que le llega al corazón de Pablo ver la idolatría, ver el pecado, ¿sí? Acuérdense que la ciudad de Corinto era conocida como una ciudad inmoral, mujeres de Corinto y todo tipo de inmoralidad. Por eso era conocida la ciudad, o la gente de Atenas iba a hacer sus fechorías o sus tratos o sus movimientos a Corinto, ¿no? Era como la ciudad satélite allá, digo, no me refiero a la ciudad satélite allá en México, sino la ciudad afuera de la gran metrópoli de Atenas para hacer cosas donde nadie te ve o nadie conocido, o hacer cosas en oculto, pues a eso me refiero. Y el Señor Jesucristo en visión de noche le dice a Pablo, no temas, ¿sí? No temas, sino habla y no calles. Y me llama mucho la atención porque verdaderamente
Pablo estaba tocado y estaba con temor, dice con debilidad, con temblor por ver la ciudad en tal perdición, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez, hace muchos años, un amigo de Puerto Rico fue conmigo a la Ciudad de México. Era estudiante junto conmigo y vino de visita a la Ciudad de México. Fue creo que en el año 85. Y uno de los lugares a los que lo llevamos pues, para turistear cerca de Bellas Artes, andábamos por ahí, donde están los mariachis. Ahorita se me fue el nombre de ese lugar, Garibaldi, ¿no? Creo que se llama Garibaldi, ahí cerca de el Palacio de Bellas Artes. Y este amigo cuando fue, lo que vimos, aparte de los mariachis que estaban ahí, eran niños drogados, aspirando cemento ahí tirados en la calle, sin ropa o con poca ropa. O sea, un ambiente muy difícil, pues, de un ambiente o lo que él vio fue algo duro para él, pues, como que la perdición o las personas perdidas, pues, destruidas, vidas destruidas. Y entonces, cuando andábamos por ahí, él estaba viendo y se fue a un lado y se puso a llorar, pues, como que algo le llegó, y ya luego platicando con él, me decía que le recordó sus años cuando él estaba perdido también en situaciones iguales o peores. Él en Puerto Rico había hecho también cosas perversas y se acordó después de que había sido nacido de nuevo, llegó ahí a ese lugar y vio la misma perdición en la que él estaba, ¿no? Y le llevó hasta las lágrimas. Entonces, yo creo que hay lugares, situaciones donde somos tocados por la perdición. El pecado realmente destruye las vidas. La idolatría hace esclavitud de las personas a un Dios con D minúscula, a un ídolo que no es Dios. Y yo creo que Pablo andaba con un sentimiento, un dolor similar, ¿no? Y entonces Pablo por eso les dice, me propuse no saber nada entre vosotros, ninguna sabiduría les hablé, sino solamente a Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Porque ese es el único camino de redención. Jesucristo crucificado significa el pago por nuestro pecado y significa nuestra libertad de la esclavitud del pecado, nuestra muerte a la familia de Adán, a la relación con Adán. Dice el versículo 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí veo, por ejemplo, cuando Pablo habla de demostración del Espíritu y de poder, no creo que haya sido situaciones espectaculares, pues, les decía, como hablar en lenguas, o no habla de sanidades ahí en Corinto, pero más bien es que esa predicación del Evangelio de Jesucristo crucificado es poder de Dios para salvación, y las personas que han sido preparadas por el Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo convence de pecado a las personas, y cuando una persona que ha sido predestinada para la salvación escucha el Evangelio, es transformada, es quebrantada, es movida al arrepentimiento, ¿sí? Ahora estamos viendo las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida, y el próximo domingo viene el hijo perdido, también conocido como hijo pródigo, aunque parece que es un título que no
digo, no es el ideal, no es correcto, pero más bien es la historia de un hijo perdido y realmente también tiene ahí otra historia que vamos a ver el domingo, pero es un cuadro de alguien que se arrepiente. El arrepentimiento también es una obra que hace el Espíritu Santo. Entonces, esa creo que es la demostración del Espíritu. ¿Sí? Es tocar el corazón y cambiar las mentes para que haya un arrepentimiento genuino al escuchar el Evangelio y a Cristo crucificado. El 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hemos visto cuando estudiamos principios de crecimiento espiritual, el capítulo 1 era la fe, y la fe tiene que estar fundada, o la fe está, descansa en los hechos de las Escrituras. Bueno, aquí algún comentario, ¿qué piensan? ¿Alguna observación? ¿Qué piensan de todo esto? ¿Alguien? Marcos, Héctor, Alan, Mario, Martín. Pues sobre la elección o cómo somos elegidos por Dios está muy interesante, ¿no? Y pues nada más recordarlos, pues, que Dios en su sabiduría, en su soberanía más bien, por alguna razón elige a unas personas, ¿no? Pero no a todos, pues. Y como estando en este mundo caído bajo el dominio de Satanás, desde Génesis 3, él escoge a personas y las saca de este mundo, del poder del pecado, del dominio satánico, y las pone en el Hijo, en Cristo, con el cual nos identificamos, y cuando Cristo va al cielo a sentarse a la derecha del Padre, nosotros posicionalmente también vamos con él, y desciende el Espíritu Santo sobre las personas que están aquí en la tierra, y nos da el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Nos hace sacerdotes y nos da ese ministerio para que la gente llegue a conocerlo a él, pues, para que más gente llegue a conocerle, los que él ya tiene escogidos, ¿no? También, que oigan el evangelio a través de la iglesia. Entonces, Sí. se me hace súper interesante y, bueno, esperanzador también, ¿no? Sí, porque el evangelio, cuando compartimos, no se lo compartimos, o a veces tenemos la impresión de que hay personas como que son más buenas como para ser cristianos, y los vemos en el contexto de la iglesia porque son personas buenas, pero a los perdidos y malvados no los vemos como con perfil de que vayan a la iglesia, ¿no? Pero realmente, justamente ese es el punto, que el evangelio viene a rescatarnos de nuestra perdición, y habrá algunos corazones que sean atraídos, acepten o escuchen y sean llamados al arrepentimiento, movidos al arrepentimiento, y otros corazones duros que lo vean como locura, algo que no tiene sabiduría, que no tiene importancia, que no sería de beneficio para su vida, y lo rechazan, ¿no? Bueno. Oye, Rafa, Sí, Juanjo. y hasta Jesús mismo fue criticado por eso, ¿no? También, o sea, que él convivía con tomadores, con comelones, con cobradores de impuestos, cobradores de impuestos, y que pues ante los ojos de los fariseos y ante los ojos de los fariseos actuales también, pues esa gente no merece, o a lo mejor no la vemos digna de poder llegar a Dios, ¿no? En nuestro pensamiento. Entonces, el mismo Jesucristo fue criticado por eso, y él mismo dijo, pues, que para qué iba a ir al doctor el que estaba sano, ¿no? Entonces, pues yo creo que desde
Desde ese punto de vista también hay que verlo, de que realmente pues no decidimos nosotros quién. Y viendo todo esto que nos acabas de explicar, la verdad es que es complejo, pues no es algo que sea fácil de entender, porque en sí mismo el plan de Dios es perfecto, pero ante nuestros ojos puede ser algo de que, o sea, inclusive cuando estás compartiendo la palabra, ¿va? Oye, pero ¿cómo Dios, o sea, cómo va a mandar a su hijo? ¿Cómo vas a mandar tú a tu hijo a sacrificarlo, no? Por los que están haciendo mal, o sea, como que no es entendible, no es algo que se pueda razonar fácilmente, ¿no? Y este plan perfecto desde desde la justificación, la santificación y la redención, que es en la vida completa del cristiano, pues también no es algo fácil de entender, pero es en lo cual nos debemos de seguir empapando, creo yo que aquí no termina, o sea, es algo que tenemos que seguir asimilando y poniendo en meditación pues para poderlo entender y familiarizarnos con todo esto, ¿no? Gracias, Rafa. Sí, justamente el punto que está construyendo Pablo es que estos corintios escucharon el evangelio en un contexto de vidas tal vez difíciles o de quebranto o de problemáticas individuales, ¿no? Personales, buscando algo en la vida y al escuchar el evangelio son atraídos y lo creen por el poder del Espíritu, son transformados, son llamados al arrepentimiento, nacen de nuevo. Pablo está con ellos 1.5 años, pero ahora ellos no están considerando las riquezas que tienen en Cristo y están viviendo la vida en su propia capacidad. ¿Sí? Están viviendo la vida con su propia sabiduría, su propio entendimiento, están poniendo a un lado lo que reciben de parte de Dios y viviendo la vida en su propia capacidad. Y de ahí se desatan una serie de problemas. Entonces Pablo los está reubicando, digamos, ¿verdad? Desde su nacimiento espiritual, diciéndoles, oigan, esta obra de sabiduría, que para muchos es locura, a ustedes les transformó sus vidas, ¿verdad? Y ahora sigan caminando igual en el poder de Dios. El evangelio no termina con Cristo murió por ti, sino el evangelio continúa, las buenas noticias continúan para el creyente, para tener el fruto de la vida de Dios en nosotros, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún otro comentario o seguimos? Gracias, Juanjo, por comentar. En la siguiente sección, del 6 al 16, es también muy interesante porque hace énfasis en la obra del Espíritu de Dios. Vean, por ejemplo, en el 6, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, pues algo que se acaba y termina, pues. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay una traducción en el inglés de este texto, o una versión en inglés que se llama la Biblia amplificada, Amplified. Si a los que les gusta estudiar pueden luego consultarla, porque esta versión justamente tiene algunos comentarios o amplifica algunas palabras o amplía el significado de algunas palabras. Y en este versículo 6, por ejemplo, esta versión amplificada dice algo así, lo voy a leer acá, dice,
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que son espiritualmente maduros. Y el comentario amplificado, en paréntesis, dice, los que son maduros son creyentes que tienen corazones enseñables y un mayor entendimiento. Dice, eso es lo que me gusta de esta versión. Más adelante también la voy a mencionar, pero hay creyentes que son niños espirituales y hay creyentes que han avanzado a la madurez, ¿sí? Y los creyentes que avanzan a la madurez son los que, por un corazón necesitado y enseñable, rascan o profundizan en las verdades de las Escrituras. Y más adelante, ahorita lo vemos, pero dice que las profundidades de Dios, el Espíritu las enseña a estos creyentes que tienen hambre, ¿sí? El Espíritu, dice, escudriña lo más profundo de Dios y nos enseña las profundidades de lo que somos. Me adelanto, por ejemplo, al versículo 12. ¿Alguien lee el 12? 2:12. ¿Alguien lo tiene ahí para que lo lea? 2:12. Lo leo, Rafa. Sí, Marcos 2:12. Si quieres, mira, lee desde el 10. Del 10 al 12, por favor. Ok. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sí, piensen en eso. Gracias, Marcos. Cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Y pónganse en los zapatos de los corintios, el nivel de perdición que haya sido tu vida o la mía, pero escuchamos el Evangelio, nos atrae, o el Espíritu Santo nos mueve al arrepentimiento y a ver nuestra necesidad de un Salvador, y creemos el Evangelio, ¿verdad? Y nacemos de nuevo, somos justificados, somos librados de la paga del pecado, y en ese momento de nacer de nuevo, conocemos muy poco a Dios. Sí, piensen en eso. Es decir, si lo conocemos o empezamos a conocerlo como nuestro Salvador, como el Dios creador que planeó en sabiduría la obra de redención, que envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Empezamos a conocer más de Dios, ¿verdad? Pero hay mucho más de Él que Él quiere revelarnos. Hay mucho más de Él que Él quiere revelarnos, y lo hace a través del Espíritu de Dios, a través de su Espíritu. Y parece aquí en el versículo 12, dice, el Espíritu que proviene de Dios es el que hemos recibido para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esa es una progresión o un crecimiento, profundizar en lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Y creo que hay algunos cristianos que no alcanzamos la madurez es porque nos quedamos pensando que conocemos todo de Dios, ¿sí? Que no necesito más de Él, que, ok, ya me salvaste y yo de aquí en adelante tomo el control, yo puedo vivir mi vida, pues sí. Quizás era algo del problema de los corintios, pero Pablo dice, el Espíritu de Dios
escudriña lo profundo de Dios, lo que Él es y lo que ha hecho, y nos lo revela, nos lo va revelando para que conozcamos, sepamos lo que Él nos ha concedido, lo que hemos tenido de Él, lo que tenemos de parte de Él. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de Efesios, eso es lo que Pablo está transmitiendo, eso es lo que Pablo está diciéndole a los efesios. Les dice, ustedes son fieles en Cristo, son justos en Cristo, son miembros de la familia de Dios, son adoptados, son aceptos en Cristo. Y les dice lo que Dios les ha concedido. Pedro tiene versículos similares cuando escribe sus cartas. En Pedro dice, aquí lo leo, es segunda de Pedro 1, hablando de, dice, segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, ¿verdad? Usando las palabras de Pablo sería que nos han sido concedidas, ¿verdad? Nos han sido dadas, es lo que Dios nos ha concedido. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Esto lo escribe Pedro, pero Pablo está diciéndole a los que han alcanzado madurez, o los que están creciendo a la madurez, dice, a ustedes sí les puedo hablar sabiduría, ¿sí? La sabiduría de Dios, que es todo lo que tienen o las riquezas que tienen de Dios para vivir su vida, toda la aportación que ha hecho Dios o el equipamiento que Dios nos ha dado para vivir la vida, para vivir siendo o teniendo libertad del poder del pecado, ¿sí? Esa es la sabiduría y hemos de profundizar conforme maduramos en la fe. Bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero aquí continuamos la próxima semana. ¿Alguna observación o comentario? ¿Alguien? Yo quería comentar que ahorita que tenemos un bebé aquí en casa, de visita, estaba pensando en la noche, pues, que todo como es el nieto, pues, toda la atención gira alrededor de él, pues, y no es independiente, es muy dependiente. Y los papás y los abuelos y las tías y todo el mundo está viéndolo a él y cómo estamos alimentando que él es el centro de atención, pues. Y bueno, conforme va creciendo, así como en la vida cristiana también, con el alimento y todo, pues vamos creciendo, ¿no? Pero empezamos todos siendo bebés espirituales, ¿no? Que en la medida que Dios nos vaya dando crecimiento, pues vamos a ir madurando justamente, ¿no? Nada más era un pensamiento. Gracias. Sí, y algo interesante, Vic, en ese contexto es de que Leví, el nieto, los conoce muy poco a ustedes, ¿no? En ese sentido, no sé si los ama todavía, pero o sea, sí, o sea, en ese sentido sí, lo toman de los brazos y él tiene confianza en ustedes, pero ve todo lo que le queda de recorrido para conocerlos, ¿no? Conocer el contexto, quiénes son, de dónde vienen, quién es él. Yo creo que el amor dista todavía mucho por crecer, ¿no? De parte de Leví hacia ustedes, el amor del hijo hacia los padres. Pues a eso me refiero, pues. Y yo creo que es algo similar cuando nacemos de nuevo, conocemos a Dios en una parte, en un sentido,
pero nos dista mucho todavía de conocer esas profundidades de Dios y lo que Él nos ha concedido, ¿no? Es interesante. Bueno, si quieren, alguien que termine con una oración, por favor.